Buenos días. Primero, gracias, rector, por todo lo que usted me mencionó, pero hay dos cosas que se le olvidaron, que las voy a decir para que quedemos claros. Uno, fui prisionero político 3 años. Y segundo, sigo haciendo cosas. Y uno de mis grandes, lo voy a decir más, cosas que me han pasado el último año, es que a veces sigo nombrado profesor de la Escuela de Ingeniería adjunto, gracias a la cooperación y al trabajo de los estudiantes. Y además tengo trabajando conmigo fuera de Chile a varios egresados de esta universidad. Así que mi vida con la universidad es muy grande. Déjeme hablarle un poco del título, La Aventura. Varias gente me dijeron que no le pusiera ese título, que parecía raro. Yo no voy a hablar de todas mis aventuras, voy a hablar de algunas aventuras, o sea, primera cosa. Pero lo que me interesa destacar es que filosóficamente la noción de aventura es muy importante. Que aventura es lo que el mundo se te viene. El ser humano es una persona que el futuro siempre lo está moviendo, porque le llega o porque quiere impulsarlo. Y a veces esas aventuras salen para un lado, salen para otro lado, y uno tiene que hacerse cargo. Entonces, la segunda característica es que los aventureros tenemos que ser responsables éticamente, porque podemos dejar barradas muy grandes, o no. Y segundo, tiene que tener carácter. Hay que saber pararse de las malas aventuras. Entonces, esa idea, a mi juicio, es una idea educacional que a mí me gustaría que la universidad se la diera a todos sus estudiantes, pero que no se puede enseñar haciendo clases. Se puede enseñar mostrándola, viendo, recorriendo mundos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta charla, yo no voy a hablar de mis aventuras políticas, porque va a haber demasiadas periodistas y muchas cosas me van a preguntar. Van a mencionar una sola de ellas en el momento adecuado. Me voy a limitar a mis aventuras universitarias y sobre todo mis aventuras con esta universidad. Bueno, en esta universidad yo he tenido 3 relaciones en mi vida, que mucha gente no las sabe. Primero fui estudiante de ingeniería. La segunda fui autoridad académica de esta universidad. Yo reporté directamente al vicerrector académico, se llamaba director académico, y fui también director financiero simultáneamente, esto por 2 años. Y aprendí mucho, la universidad me enseñó mucho en ese terreno. Porque cuando uno tiene un buen trabajo, aprende. Hay cosas que solo se aprenden haciendo, corrigiendo, y con maestros que le enseñan algo. Y la tercera historia es que soy profesor ahora. A pesar de que estoy fuera, estoy de profesor y me he arreglado para estar en esto, así que de esas 3 cosas voy a hablar. Y en el medio un par de cositas más sobre Estados Unidos y sobre otras cosas. Entonces, partamos con la primera, la universidad. Yo hice un acto revolucionario con Gloria de casarnos cuando yo tenía 19 años. Y eso todo el mundo decía que no era posible. Tuve la oposición de mi mamá, al cual yo quise mucho, y de mi suegro. Pero después de una pequeña crisis que armé yo con ellos, se dio la bendición y empezó esta historia. Y eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque casarse significa entrar en compromisos incondicionales. Palabra que descubrí muchos años después estudiando a Kierkegaard. Pero no lo había experimentado, pero la viví. O sea, no era broma. Había que trabajar, había que estudiar, y no era fácil en aquella época. Y logré hacerlo, y me quedó dando vuelta, y con los años, en todas las crisis que hemos tenido en la vida, este compromiso incondicional nunca se olvidó, y ese es un compromiso incondicional no mío, sino de 2 personas. Entonces, esa aventura que sigue en pie después de 61 años, es una aventura importante en mi vida, que yo creo que formó parte de mi carácter. La segunda aventura con la universidad es que el año 69 fui invitado a ser parte del equipo de la rectoría de la universidad, con Fernando Castillo Velasco, que estaban tratando de hacer algo. Y les faltaba alguien con cierta experiencia de gestión, y me eligieron a mí, sin conocer mucho. Y ahí conocí 2 personas importantes en mi vida. Una de ellas fue el vicerrector académico que se llamaba Hernani Fiori, que si lo traducimos significa Fernando Flores repetido. Será pura coincidencia. Era filósofo, era brasileño.
Él se sentía incómodo en Chile, era exiliado. Pero un día le pregunté, conversando con él, y me dije, ¿usted es filósofo? ¿Y qué hace un filósofo? Me dijo, un filósofo piensa y lee. Y si yo quiero estudiar, ¿qué tiene que hacer? Mire, tiene que estudiar Aristóteles unos 10 años. Y después me dijo, y después de eso, Descartes unos 5. Me dijo. Yo después de eso dije, no, yo no soy filósofo. Sin embargo, la vida me hizo filósofo. Y me hizo filósofo con libros de filosofía y todo. Entonces, pero nunca se me olvidó la profundidad y la sabiduría de ese ser humano. Y después, en el trabajo de la vicerrectoría, conocí a un profesor de filosofía que es el sacerdote Gaete, ¿no? ¿Cómo se llama Gaete? Arturo Gaete, llegamos a ser grandes amigos, era sacerdote jesuita, y que él me hablaba de Hegel. Me visitó, vivió en mi casa en Estados Unidos un tiempo cuando estuvo por allá. Ese fue mi primer encuentro con la filosofía. Entonces, en la vida no es un montón de conocimiento que se aplica. Son experiencias que uno vive y que tiene que hacerse cargo. Y en hacerse cargo tiene consecuencia ética, la mayoría de las veces. Bueno, la tercera cosa que quiero contar de la universidad es que he sido profesor, pero voy a hablar al final. Hay varios de los alumnos, y les agradezco que están acá en barra, pero le quiero decir que esa cosa se encuentra con un tercer momento. Del tiempo de mi experiencia política les voy a contar solo una cosa. Fui prisionero político casi 3 años. La prisión política es un momento en que te puede matar, porque al revés de la prisión normal no tiene tiempo de término. Y segundo, que entre más uno anhela salir, más se enferma. Entonces, el primer año de experiencia tuve que aprender a desarrollar tesón, perseverancia y no escuchar rumores. Y eso es una cosa que aprendimos varios juntos, porque cuando empezaron a los 10 meses de estar preso por primera vez después de estar en la isla Dawson, empecé a ver a mi familia. Y después, eso fue en Ritoque, más el tiempo. Gloria tenía que ir allá una vez a la semana por una visita que duraba 1 hora y media. Vi a mi hijo por primera vez. Entonces tuve que empezar a olvidarme. Olvidarme en el buen sentido de la palabra. No soy, nada de mi conocimiento me sirve aquí, salvo la convivencia, la perseverancia y el apoyo incondicional de mi familia. Yo diría que si eso no se daba, la prisión había sido horrenda. Pero con el tiempo, por ahí, por el segundo año, me convencí que no me iban a matar, que no me iban a torturar, ya lo podían haber hecho, y que podía transformar ese lugar que no era en una universidad. Y además yo tenía prisionero a alguna gente que eran parte de la historia de Chile. Entonces podíamos conversar, yo podía conversar con Almeida, primer año, por ejemplo, que era una eminencia en política chilena, podía conversar con Luis Corbalán, con don Ricardo Enrique, y con otras personas, algunos más jóvenes. Éramos 3 personas jóvenes, Pedro Felipe, Vital y yo eran los más jóvenes que estábamos, y fueron saliendo, y yo me fui quedando. Y cuando uno se va quedando, se va desesperando. Entonces aprendimos un código que nosotros teníamos que tener ciertos protocolos conversacionales, lo que hablábamos y lo que no hablábamos, y cuándo hablábamos. Y en segundo lugar, no tener expectativas. No hay nada que produzca más sufrimiento que las expectativas. Porque las expectativas son eso, son expectativas, que son distintos a los propósitos y a los propósitos incondicionales. Bueno, entonces fui aprendiendo eso y logré hacer una cosa que estudiar rigurosamente, porque otros lo estudiaban rigurosamente. Pero en los momentos duros, en los momentos que le falla a uno las piernas, ahí, uno recibe el cariño y el tesón de otros prisioneros, particularmente de los mayores. Y yo quiero destacar aquí, en el caso mío, podría mandar 20, pero en esta sesión, con tan pocos minutos, vamos a nombrar 3. Don Ricardo Enrique, el rector de la Universidad de Concepción. Un día me dijo, usted me dijo, tiene 32 años, 31 años,
Me dijo, un año mío, me dijo, son 5 suyos. Tenga paciencia. Hágase el tonto. Tiene fama inteligente, es peligroso en este tipo de gobierno. Y acepté eso. Después conversé mucho con Luis Corbalán, que es una bella persona. Y también me ayudó y fuimos amigos después de historia. Yo creo que una de las razones que Luis Corbalán era amigo mío porque yo no era comunista. Porque si era comunista era el jefe, y habían varios que eran comunistas. Yo era una persona, además me traía, cuando venía de visita después, y estaba él aquí de vuelta, y yo le traía unas buenas botellas de whisky, porque descubrimos juntos que el capitalismo no era tan malo, tenía cosas buenas. En tercer lugar, fue el doctor Girón, Arturo Girón. Arturo era médico, era profesor de medicina, pero había sido ministro de Salud, pero él fue el que nos cuidó. Y se logró el respeto de los militares en la isla Dawson. Incluso tuvo que operar de emergencia a un soldado que se había rebanado parte esencial del cuerpo por un accidente. Bueno, entonces la vida nos va enseñando. Entonces la pregunta es, ¿qué puede la universidad hacer lo que la vida solo puede hacer? Entonces dejémoslo como una pregunta pendiente, y no tengo la respuesta. Creo que los medios de comunicación actuales podrían ayudar muchísimo, pero nadie lo ha pensado mucho. Y yo veo en la juventud una crisis hoy día grande por el desorden que el mundo tiene y que voy a terminar con eso. Bueno, habiendo dicho esas cosas, voy a contar algunas cosas que descubrí como filósofo. Si usted le pregunta a la mayoría de la gente, los filósofos, dice, ¿para qué sirven? Pues sirven para todo y para nada. Porque el filósofo se puede meter en cualquier pregunta. La filosofía es siempre acerca de algo, que puede ser la propia filosofía. Por eso los filósofos uno tiene que estudiarlos, tiene que pelear con ellos, pero cuando la filosofía es útil, te revela cosas. Y yo le voy a contar una experiencia que a mí sí que tiene que ver más allá del CyberSyn. Cuando yo fui ministro de Economía, y cuando inventamos el CyberSyn, que fue un poco antes, el problema ahí era manejar la complejidad y mantener a la gente respondiendo rápido a lo que tenían. Stafford Beer fue mi maestro en esa materia, hasta el día de hoy. Pero cuando fui ministro de Hacienda, que yo duré ministro de Economía solo 40, 60 días, pasé ministro de Hacienda rápidamente, por las crisis políticas del Congreso, y ahí tuve más tiempo. Yo no había mucha gente que hablaba conmigo, eran los ministros que querían que le aumentara el presupuesto todo el tiempo. El Banco Central que tenía que fijarse estas cosas, pero había que hacer mucha política. Y de hecho, yo entré al gabinete con el general Prat, y él y algunos otros ministros, yo entre ellos, teníamos que mejorar cómo el paro de octubre reorganizaba la sociedad. Y cuando fui preso, me quedé pensando, ahí puse a pensar, y dije, ¿qué fue lo que pasó aquí en esta sociedad? Dejamos de conversar. Porque yo tenía amigos de derecha, personales, se hacen en la escuela, algunos, pero se produjo eso. ¿Y qué es lo que es el conversar? Mi estudio de filosofía me dicen que el conversar no es lo que creemos que es, porque el lenguaje no es lo que creemos que es. El lenguaje pensamos que son las palabras que se transmiten, los sonidos que se dicen. Eso no es cierto. El lenguaje es lo que el otro entiende, lo que uno provoca, las emociones que produce. El lenguaje puede estar con signos, con silencios, con gestos, y depende de la imaginación. Entonces requiere una actitud de encontrarse en la acción, si no, no se da. Y eso yo me encontré que no lo habían pensado. Y ahí me fui dando cuenta de que esta revolución tecnológica se venía encima, y yo tenía, gracias a Beer, una historia, pero ahora estaba en Stanford. Y en Stanford era una colección de matemáticos y de computers de tipo, casi no humanos. Te venían a saludar el día que tú llegabas, pero tú sabías que después de eso no había ninguna otra conversa posible. Pero ahí yo quiero ponerle a todos ustedes de una idea filosófica que me fue surgiendo hasta el día de hoy, que puedo hacerla en difícil, que es que la vida tiene de repente acontecimientos inesperados que te pasan, que llegan, que no es mérito tuyo, que pueden ser fatales como pueden ser fantásticos.
Entonces, estaba ahí y de repente me llama Francisco Varela y me dice, mira, hay un profesor joven que no ha llegado, porque anda de vacaciones, que se llama Wino Virato. Claro. Y yo le hablé de ti y me dijo, qué sé yo, parecía chileno. Y el otro, y entro a la oficina de Terry cuando vuelve y tiene un póster de los Inti Illimani. Y ahí yo dije, estamos entre amigos. Y entro y empezamos a conversar. Su señora había sido del Cuerpo de Paz en Perú, hablaban un poco español, nos hicimos amigos. Empezamos a conversar. Y él era la nueva adquisición del MIT de Stanford para la inteligencia artificial. Entonces me dijo, ¿en qué trabajaba él? En hacer que los computadores entendieran el lenguaje humano, que ahora se logra hacer. Pero en aquella época estaba lejísimo, y que me iba a razonar. Bueno, yo ¿de qué le hablaba? Le hablaba de cosas que yo había empezado a estudiar en prisión y de mi experiencia. Le dije, mira, el lenguaje no es puramente información, es principalmente interpretación. Le dije, ¿interpretación? ¿Qué es eso? Bueno, yo dije, yo no sé mucho, pero yo lo único que sé es que los teólogos hablan de hermenéutica y los juristas también. ¿Y qué es lo que es la hermenéutica? El arte de la interpretación. Cuando uno usa la palabra arte es porque no quiere usar la palabra ciencia. Lo que queda claro es que no era una ciencia. Pero en el proceso de hacer esto, descubrí un día dos nombres. Uno que llegué a Stanford y los primeros 3 días me fui a la biblioteca y encontré el libro. Se llamaba Verdad y Método. Estaba en inglés, Truth and Method. Y Gadamer. El señor Gadamer, que había escrito este libro a los 60 años. Empecé a leerlo. Como siempre, los buenos libros que a uno le tocan, uno entiende primero el 30% nomás. Pero sabe que hay algo ahí. Lo persigue. Empecé a perseguirlo y al final descubrí que yo no podía estudiar Gadamer si no conocía a Heidegger. Entonces, mi ignorancia se sigue ampliando exponencialmente. Pero mi claridad de lo que yo buscaba sigue ampliando también exponencialmente. Y empecé a investigar esto, y de repente un día yo trabajaba con George Danzig, que algunos saben que fue una eminencia matemática americana, y él, la mayor gente que era generoso, me pagaba por parte de mi tiempo ahí. Me dijo, mira, Fernando, usted tiene una mente filosófica, me dijo, y aquí no hay mucho, me dijo. Pero en Berkeley hay, me dijo. Usted debiera conocer a Hubert Dreyfus. Otro milagro. Hubert Dreyfus, ¿quién es? No tengo idea. Entonces, pero yo no conozco a Hubert Dreyfus, ¿no? Pero conozco a su hermano Stuart Dreyfus, que es profesor de la Escuela de Ingeniería. Y le dije, yo hice un paper cuando estudiaba Ingeniería en Chile sobre Stuart Dreyfus. Fui a verlo y me dijo, yo, ¿qué queremos? ¿Hablamos? Y yo te presento a mi hermano, me dijo. Y resultó que el hermano Dreyfus era la eminencia americana en Estados Unidos. Y la otra gracia que tenía, que era americano y era judío. ¿Por qué era importante que fuera judío? Porque quiere decir que había superado el problema de que Heidegger había sido nazi en el periodo alemán. Porque ustedes se fijan, los prejuicios aparecen por la vida de la gente. La vida emana prejuicios en las dos direcciones. Y fui a ver a Dreyfus, y Dreyfus había escrito un libro que se llamaba What Computer Cannot Do. Y Menem, como 20 años después, puso un libro nuevo que se llama What Computing Cannot Still Do. Ustedes implican lo que él pensaba. Y él tenía argumentos filosóficos de Heidegger, de Wittgenstein y otros, que me hicieron mucho valor. Y yo le dije, mira, usted tiene la razón, pero está equivocado con el enemigo. El enemigo no es la computación, no son los computadores. El enemigo es el uso de la computación que le estamos haciendo. Entonces el problema, le dije, es la comunicación. Y quedó hablando, después que nos hicimos amigos, escribimos un libro juntos, pasaron mucho tiempo. Me dijo, me acuerdo siempre de ese que no te entendía ni lo que estaba hablando, pero me pareció una locura interesante. Y al final fueron mis profesores guías, de él y Sarle, en esto. Entonces, ¿qué fue lo que yo descubrí? Filosóficamente. Cuando yo descubrí filosóficamente, se los quiero que ustedes sepan que los descubrimientos filosóficos son prácticos.
súper prácticos, pero son escasos. Y la primera cosa que la comunicación humana, el arte de la conversación a través de compromisos. Nosotros somos los únicos animales que hacemos promesas, pedidos, ofertas. Declaramos algo que es bueno, algo que es malo. Es propio del lenguaje. Y si ustedes lo piensan bien, si bien lo estoy diciendo en el español chileno de hoy día, es válido en cualquier lengua. Los chinos hacen promesas. Los mongoles también. Y no lo aprendí yendo a Mongolia, ni aprendí mongol. Aprendí simplemente el sentido del humano. Y si ustedes se fijan en las tradiciones nuestras, hay una diferencia entre los griegos y los judíos. Dos tradiciones que nosotros no podemos nunca olvidar, porque el cristianismo es parte de una evolución del judaísmo. Los griegos andan preocupados de la verdad. Los judíos andan preocupados del compromiso. ¿Por qué? Porque el acuerdo con Moisés y Dios, ¿no es cierto?, fue un compromiso. Ustedes me cumplen esto y yo los llevo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y si usted, ahí, cuando yo empecé a entender eso bien, dije, ¿y por qué en todos mis años de ingeniería? ¿Y por qué en todos mis años de otro lugar? Incluso con esta forbilidad, las promesas nunca aparecieron. Y si ustedes se fijan, las promesas no son una cosa, las promesas son un evento, un momento. Hay un momento en que me llama Pedro y me dice, que te hacemos esta invitación. Déjame pensarlo, te dije un día, ¿no es cierto? Y después te dije, ya, sí. Ese momento, ese pequeño sí, es una promesa, es un evento. Que echa a andar toda una cadena. Tengo que ir a hacer un tiempo, tengo agua aquí. Entonces, yo de repente me indigné con la educación. ¿Por qué la educación nos enseña conocimiento y no nos enseña a convivir? Y el convivir primero es el de las promesas. El segundo convivir es el de cumplimiento de las promesas. Pero hay otro acto. Y ahí se me empezó a abrir el abanico a mí. Porque el otro profesor que tenía, que era Searle, este asunto de los actos de aula, filosóficamente no surgió en los clásicos, surgió en Oxford en los años 50. Había sido un profesor que se llama Austin, que murió a los 48 años. Todos estos profesores de filosofía durante la Guerra Mundial estaban en inteligencia, no trabajaban de profesores. Cuando terminó la guerra volvieron a hacer. La gente joven. Y él le voy a contar una historia que decía siempre Austin para iluminar su pensamiento, decía, si mi señora llega a mi casa, yo llego en la noche, me dice, te voy a contar algo. ¿Qué? Hablé con mi abogado y mañana te va a llegar el anuncio de mi pedido de divorcio. Cuando ¿qué le dices tú? Falso. No. No puede ser. Es. Entonces, eso es un acto declarativo. Los actos declarativos son los que te constituyen a ti en algunas cosas. Cuando el rector me nombra profesor adjunto, es un acto declarativo del rector. El rector tiene poder declarativo, los presidentes tienen. Pero también los tenemos en la casa. A veces en la casa el poder declarativo la tiene la señora, ¿no es cierto? Pero es un acto declarativo. Los nietos, cuando son chicos, se lo aceptan a uno. Cuando son adolescentes, hay que negociar con ellos. Entonces, esto de los actos declarativos, a mí me parece que es la gran pelea que los chilenos tienen. No nos concedemos poder declarativo, simplemente lo tomamos unos con otros. Y si yo miro mi educación secundaria y educación universitaria, esto no fue nunca materia. Entonces, yo la conclusión que quiero decir, hay algo que falta básico en educarnos para la convivencia, que no es educarnos para la buena voluntad. No, si incluso cuando uno tiene enemigos, tiene que saber negociar con claridad. Los diplomáticos tienen que usar el lenguaje muy precisamente. Y eso es muy necesario. Bueno, la segunda cosa que aprendí en toda esta historia, que la mente no está en el cerebro. El cerebro tiene neuronas.
es una noción biológica. La mente es una palabra que se usa en otro lenguaje, ¿no es cierto?, como en inglés, el mind, pero está hablando de una cosa que es y no es. Claramente, sin cerebro no hay mente, pero la mente es un fenómeno de recurrencias colectivas con los cuales nosotros creamos mundos con otros. Entonces las mentes se comparten, las mentes se propagan, las mentes se manipulan. Me pasan muchas cosas con la mente, pero ¿cómo pasa? A través del lenguaje. Y usted lo ve claramente, como pasa hoy día en este señor Milei en Argentina, de la nada, ¿no?, creó una mente que le dio un cierto resultado hasta ahora. No quiero entrar a analizar ningún proceso. Entonces, ¿se puede educar la mente? ¿Se puede reeducar los malos hábitos que la mente va adquiriendo? Yo digo que sí. Pero eso es una investigación en curso, y práctica en curso. Yo inventé un ejercicio hace años atrás que ha dado muchos resultados por el mundo y circula por ahí, que yo hacía a alguien un juicio negativo. Y si yo hago un juicio negativo a alguien, ¿qué es lo que le pasa emocionalmente al cuerpo? Normalmente no le gusta, o se siente invalidado. Entonces el ejercicio dice, vamos a decir esto, pero no significa nada. Entonces creamos unos protocolos en que nos dábamos las gracias por hacer estos juicios. Bueno, mucha gente me ha dado a mí, no sé si aquí en la sala algunos de ellos, que les cambió la vida la práctica de este ejercicio. Porque ahora cuando reciben juicios negativos ni se alteran emocionalmente, y segundo, los toman como lo que son los juicios. Los juicios no son verdades. Los juicios implican un dominio de valor que alguien está usando que puede ser conversado. De hecho, ¿no es cierto?, en ciencia y en algunos lugares, hacerse juicios de desacuerdo son fundamentales para producir algún día un breakthrough y un acuerdo. En el proceso de ser doctor, uno tiene que pelear con su profesor de guía. Y ellos lo aceptan como parte de la historia. Entonces, la emocionalidad no existe dentro del cuerpo, lo que existe son las sensaciones. La emocionalidad es uno está arrojado a situaciones en que tiene actitudes reactivas, que la llaman emociones. Y una de ellas, la más importante a la que yo me he dedicado, y una hija mía ha escrito un libro sobre eso, son los estados de ánimo. Hay que preguntarse aquí en Chile, ¿por qué este país vive en sempiternos estados de ánimo, en que lo único que se imagina el otro es que si el país estaría harto mejor si los otros no existieran? Nos pusiéramos todos de acuerdo. Pero lo importante es tener eso. Ahora, quiero hablar de Estados Unidos al pasar. Los chilenos creo que se den cuenta que Estados Unidos está en grave peligro. Si Trump es reelegido, el país va a entrar en una dictadura o en un desorden enorme. El primer presidente que no sale elegido y que desconoce, dice que no es válido. Pero lo importante es que con los medios sociales actuales hay más de cerca de un 50% que lo cree, y lo cree de buena manera. Entonces, esa es otra investigación que he estado haciendo, que ¿por qué la difusión de las redes sociales de todo tipo no nos está haciendo más sabios? Nos está haciendo más combativos y más dedicados al momento, no a la reflexión. Esa otra historia que a mi juicio la universidad tiene que hacer y que no se va a hacer en los departamentos de computación. El departamento de computación produce el artefacto. Bueno, y finalmente quiero hablar ahora de las posibilidades. No hay conversación sin posibilidades. Porque estar vivo significa estar en un horizonte de futuro que compartimos, aunque sea solo en nuestra imaginación. Yo estoy aquí con cuerpo, pero también con el espíritu de ser parte de esta comunidad que es la Universidad Católica, y eso me emociona a mí, y hablar. Y sé que haciéndole clase a los estudiantes, yo voy a seguir vivo en alguna parte. Y eso me deja lleno de ganas por ello. No lo voy a conocer, pero también he hecho clase en la Universidad de Colorado, y era el mismo fenómeno. Los niños están sedientes que en la universidad no solo es el conocimiento que se aplica, sino habilidades y sensibilidades. Entonces es un desafío que la universidad tiene. No es el momento que yo comente
cómo se puede hacer y cómo se puede no hacer eso, lo hemos estado demostrando. Y ahí quiero entrar a la última parte de la charla, que es Juan Carlos de la Llera, que está acá presente. Juan Carlos y yo no nos conocíamos, de distinta generación. Él estudió en Berkeley, en su doctorado. Yo vivía en Berkeley, pero nunca nos encontramos. No se dio el evento donde se producen las condiciones. Pero nos encontramos en Chile, en este Consejo de Innovación que yo presidía y él era miembro. Nos fuimos siendo amigos, él era un hombre muy serio, y me asustaba un poco, él se asustaba conmigo, pero nos fuimos haciendo amigos y si hay algo que tiene Juan Carlos, es un hombre serio, profundo, abnegado en lo que hace, nos hicimos amigos. Cuando yo dejé de ser consejero y volví a Estados Unidos, hablando un día me dice, quiero que me ayude a cambiar la cultura, porque es que tenemos un problema cultural, y no sé yo cómo hacerlo, ni cómo hacerlo, pero yo creo que tú algo sabes. Sí, yo creo que sí. Pero... Y ahí empezó mi tercera aventura, la aventura con la universidad. La aventura con la universidad hicimos 3 tiempos. Yo dije, mira, quiero darme profesores y unos estudiantes. Y yo hago unas clases sobre lenguaje, sobre posibilidades, sobre estado de ánimo, para entender de qué bichos estaban. Entre los profesores había uno que ya estaba ahí hace tiempo, era hijo de uno de mis compañeros de curso de acá, era otras generaciones. Estaba la Loreto Valenzuela, que no terminó porque tuve que salir para no hacer otra cosa. Cifuentes, ¿tú estabas ahí en ese grupo, los primeros? Sí, claro que estaba. Bueno, y hicimos bien. Y después le dije a Juan Carlos, ahora ya estamos listos, hagamos uno más en serio, más grande, y te propongo que tienen que haber profesores, tienen que haber estudiantes y tienen que haber egresados. Y no solo de la Católica, para que se vean que hay 3 mundos. El mundo que habla la gente que no está en la universidad es distinto al lenguaje que habla la gente que está en la universidad. Porque la gente que está en la universidad no anda preocupada del conocimiento, anda preocupada del hacer, anda preocupada de las consecuencias del hacer. Allá armamos esto, y armamos, compusimos, un grupo de mujeres, hombres. Resultó, me acuerdo que le dije, Juan Carlos, tú tienes que estar en el curso. No, me dijo, yo no tengo tiempo. Bueno, si tú no tenés tiempo, yo tampoco tengo tiempo. Y después de esa negociación, él aceptó y nos fuimos a la embajada un fin de semana y partimos. Bueno, y empezó a tener mucho éxito eso. Y después, gracias a un profesor de la universidad, Leatherby, inventamos un curso que hemos seguido. Han pasado 2.000 estudiantes por el curso. Levanten la mano los que han pasado por ese curso que están acá. Allá atrás hay como 7 u 8. Entonces, y él recibió unas cartas preciosas. La vida se hace enormemente feliz cuando uno ve que ha colaborado en las vidas más jóvenes y que le ha abierto mundos, no le ha abierto conocimiento. ¿Aprendieron mucha filosofía? No, pero aprendieron a entender que el mundo se hace con otros y que tiene que haber impecabilidad de compromiso y que cuando no se da la impecabilidad hay que corregir y hay que tener espíritu. Y han seguido. Después que yo tengo una fundación y ofrecí a algunos de ellos participar en la fundación y seguimos haciéndole curso a los estudiantes que ya salieron de esta historia, que han sido ayudantes. Ha sido un experimento muy feliz, más grande que el que yo hice en la Universidad de Colorado allá. Y he quedado muy contento, estoy muy comprometido con esos estudiantes. Hice un ensayo de esta reunión, aparecieron 8 de ellos el domingo. Cuento de personas que no están en esto. Y quisiera terminar diciendo 3 cosas. Primero, la vida no consiste en ejercer conocimiento, consiste en tener conocimiento para ser responsable, pero fundamentalmente significa inventar la vida con otros y cuidársela, hacerse responsable de ello. Yo creo que el gran problema del mundo es que nos olvidamos de eso y caímos en el conocimiento. Yo veo a aquella gente en el Silicon Valley absolutamente loca, convencida de que más tecnología nos va a hacer más felices, ¿no? Y va a haber progreso. No va a haber progreso, va a haber más tecnología, van a haber prácticas nuevas, pero no va a haber más problemas. Ninguna tecnología existe sin traer problemas.
Entonces la pregunta es cómo vamos a producir un mundo más feliz. Feliz no significa sin problemas, significa sin la ansiedad de lo desconocido que es lo que están viviendo ahora. Por eso los niños sienten eso. Lo digo los niños del colegio, lo veo en algunos de mis nietos, los niños en la universidad, ven que nuestras generaciones no les propuso un mundo feliz. Les vamos a dejar una herencia muy difícil. El calentamiento global no es calentamiento global. El calentamiento global es la ilusión que los seres humanos inventaron hace 500 años atrás, que iba a haber progreso eterno, infinito, con más tecnología. Parte con Francis Bacon, sigue con Descartes, ocurre en el siglo XIX, sin duda. Había una verdad en eso, pero hay otras verdades que no es cierto. En la medicina, ¿no es cierto?, y en la biología, se están haciendo logros extraordinarios, pero también se puede manipular en el futuro de mala manera al ser humano. Por eso yo creo que es muy interesante que se hiciera un seminario rector sobre Elon Musk. Todos sabemos quién es, ¿no es cierto? Elon Musk no tiene ningún doctorado, ni ningún máster, tiene solo un bachelor, pero ha producido Tesla, tiene dueño de Twitter, ha producido los satélites que van a media distancia, por lo tanto apareció en la guerra de Ucrania. Hizo los cohetes que están económicamente ciertos. La NASA dejó de ser todo eso. Sin embargo, si usted lo mira, hay que tener compasión por Elon Musk. Es un niño, tiene 10 hijos, 3 señoras, algunas casadas. Uno de sus hijos se llama 10-0X, es el nombre que le puso, con otro número que se me olvidó, pero es un hombre con problemas porque tuvo problemas cuando niño. Lo reconoce. Pero esos son nuestros héroes. Yo lo defiendo la mayoría de las veces. Y al que lo ataca a Elon Musk, digo, históricamente es un hombre importante. Socialmente puede ser un peligro. Entonces la combinación de estos héroes es un problema. Yo lo que solicito a mis amigos rectores y decanos es que se pongan en campaña no solo entregar conocimiento, sino entregar capacidad de convivencia, que la gente aprenda a ser simultáneamente más productivo y más compasivo. Y que eso yo lo llamo cuidar. Yo he dedicado los últimos años de mi vida a escribir un libro sobre eso, y lo que he hecho aquí es contarles unas pequeñas notas sobre lo que estoy escribiendo. Muchas gracias. Bueno, qué interesante la exposición. Tenemos también al rector su presencia, se van a encontrar luego en un almuerzo, el rector continúa ahora con su agenda también. He recibido algunas preguntas de ustedes, así es que me encantaría que se motivaran también con la conversación y de forma, ¿no?, que podamos compartir entre todos, no sea solo yo la que pregunte en esta oportunidad. Así es que iniciamos la conversación, tenemos unos buenos minutos para conversar con Fernando. Les insisto, pueden descargar el código QR entonces para ¿Funciona esto, no? realizar sus preguntas. Ya. Sí, funciona perfecto, Fernando. Acá tengo mis apuntes, más los que tomé ayer cuando nos reunimos a través de Zoom. Dijiste, déjame partir por el principio porque me hablaste ayer, tanto ayer como hoy, de tu acto revolucionario de casarte joven, ¿no? Sí. ¿Qué otro acto revolucionario has tenido? ¿Ah? ¿Qué otro acto revolucionario has tenido? Bueno, actos revolucionarios no solo he tenido, sino que me han llegado. Yo estaba en la Corfo manejando cosas que produjo este producto CyberSync, que ahora es una cosa histórica. Si Totalmente. En el mundo, en Europa se habla de eso. Un día podríamos dedicarnos a hablar de eso, ¿no? Yo tengo mi propia visión distinta de la que mucha gente dice. Y yo fui el que lo generó. Fui yo el que traje a vida, el que se me ocurrió, y qué sé yo. Bueno, ¿Qué tenías en mente en ese momento? Ahondemos un poco. la crisis del manejo de las empresas, que la adquisición de empresas de la Unidad Popular iba a producir. Ya. Íbamos a traer 50 empresas nuevas que no iban a tener un mando, el Ministerio de Economía no lo iba a poder hacer,
Y yo era su gerente general de la técnica, entonces dije, ¿a quién le toca esto? A mí, pues. ¿Y qué tenemos? Entonces yo había estudiado, por mi cuenta, me parecía que toda la gente que yo había estudiado de management era el único que hacía sentido. Y le escribí en inglés, gracias a otro egresado de la Católica que estaba empleado en la Corfo, que yo había sido profesor ayudante de él, y le escribimos esta carta, y esta carta le llegó, y me dijo, si viene a Londres, pase a verme, porque me doy cuenta que usted entiende bien lo que yo he escrito, qué sé yo. Bueno, acontecimiento. Me llaman de La Moneda y me dicen, usted tiene que ir a España a renegociar un crédito que el gobierno de Franco tenía con el gobierno de Chile, bla, 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 que me iba a saltar toda la historia. Okay. Y yo dije, bueno, voy, pero aterrizar en Londres antes. ¿Ves tú cómo las cosas surgen? Yo puedo hablar mucho sobre cómo funciona la vida. La vida funciona, está lleno de contingencias inesperadas, beneficiosas y a veces peligrosas otras, pueden ser de todo tipo. Y hay que incluirlas en el ser. Uno no puede estar preparado solo para lo que se sabe bien. Entonces, bueno, y Stafford Beer aceptó, cuando le digo al final, le dije, recomiéndeme a alguien joven que vaya a trabajar con nosotros, así, bien chilenito, po. No tenía mucha plata, y qué sé yo. Me dice, yo tengo a alguien, me dijo, ¿quién? Yo, me dijo. Dije, usted es muy caro. Me dijo, $500 al día. Que era alto para Chile en aquella época. Pero yo dije, bueno, por ahí yo era gerente técnico de la Corfo, había oficina en Nueva York, ya lo voy a hacer. No le pedí permiso a nadie. Y lo traje. Y llegó el mismo día que llegó Fidel Castro a Chile. Wow. Entonces todo el mundo andaba con Fidel Castro y yo andaba con este gringo. Y empezamos a conversar y al segundo andar fue haciendo eso y pasó. Entonces él llegó con una cierta idea, que está en un libro que se llama The Brain of the Firm. De ahí está la sala como contada, pero la primera sala que se ha hecho en el mundo era esa. La gente le da una importancia muy grande a la sala. Lo importante es que darle al sistema. Cuando vino el paro de octubre, yo apliqué el sistema y no la sala. Lo hice con puros papeles en La Moneda y manejé. Y a raíz de eso, de ese encargo, que me va a saltar el detalle, Allende me dijo, él estaba enfermo, y como al cuarto día, antes que el 1 de noviembre, me dice, voy a cambiar de gabinete y yo quiero que usted sea el ministro de Economía. Entonces le dije, yo no soy economista, soy ingeniero. Y me dijo, yo soy médico, soy presidente. Me dijo, no joda, entonces, ya, listo. Y obviamente que uno joven dice, ya será, pues, tendrá el destino. Entonces el destino a mí me fue poniendo en circunstancias que había que hacerse cargo. Y esa es la historia. Buenísima historia. Hablando de esto, en lo que has puesto mucho énfasis, Fernando, de aprovechar las circunstancias o estar atentos, ¿qué mensaje le darías a quienes nos están escuchando? Porque a todos nos pasan esos momentos, esos acontecimientos durante la vida y a veces pasan por delante y se van. Claro, claro. O a veces pasan por delante y los tomamos. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacerse es, si tú me lo preguntas en corto, uno tiene que salir de la pregunta ¿cómo lo voy a hacer? Y decirse de qué hay que hacerse cargo. Porque si tú tienes que hacerte cargo, pones tu responsabilidad al frente y busca la red, porque no todo tiene que hacerlo uno. Entonces uno tiene que irse complementando. Yo, por ejemplo, yo conocí a Bonsiep, la persona que hizo el diseño de la sala, ¿no? Que era una persona que lo había conocido. Y yo lo había traído al departamento de diseño de mecánica de la Universidad Católica. Y cuando vino esta necesidad, cambiamos ese equipo y lo llevamos al INTEC, del cual yo era presidente. Entonces, encontramos ese alemán, que era un gran diseñador que había traído el servicio de cooperación técnica para acá. Yo creo que el primer tipo serio de diseño que apareció en Chile. Entonces, se dan cosas. Entonces, la primera cosa, uno tiene que tener riqueza social más amplia. Sí. Si uno se junta con tipos iguales a uno, en la misma profesión, todo el tiempo, se le reduce el espacio de lo posible. Lo segundo, tiene que tener algunas personas relaciones íntimas, que uno le puede llamar por teléfono y te contestan, y no te cobran, y se van dando. Y la tercera cosa, sobre todo ahora, es estar atento dónde están las conversaciones que están inventando el mundo en distintas esferas. Por ejemplo, en el mundo de la tecnología es claramente el Silicon Valley. Y Silicon Valley hay que pensar en algunas universidades, y en Stanford, más en serio que en otras, más que el MIT.
Hay más innovaciones que vienen de California que vienen de MIT. Lo cual es que no quiere decir que no pueda salir de allá. Pero el caso más típico es Facebook. Facebook se inventó en Harvard, pero se hizo empresa en Silicon Valley. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está el riesgo. Toda empresa tiene riesgo económico, qué sé yo. Entonces, hay una mentalidad de banquero de riesgo que es totalmente distinta, que se pasan datos entre ellos, y hay que seguirlo. Pueden estar profundamente equivocados. Lo otro, hay que saber cuáles son los parámetros fundamentales de los cuales viene el cambio. En el caso de la tecnología digital, son la creación de los chips. Y yo le digo a todos ustedes que quieran hacer algo de tecnología, compren su libro que se llama Chips Wars, la guerra de los chips, que está escrito por un joven historiador. Eso es lo más notable, un libro magnífico, porque ahí te cuenta a ti al final, si tú lo ves, en qué consisten los chips, no como una cosa tecnológica como poder. Los chips dependen de que haya una tecnología de imprimir, a través de radios ultravioleta, unos aparatos redondos que después salen los chips. Y la gran fábrica de hacer eso está en Taiwán, no en el Silicon Valley, no es Intel. Entonces, los chips de precisión están ahí. Pero para poder hacer esas máquinas, se requieren máquinas que cuestan entre 300 y 400 millones cada máquina. ¿Y sabes dónde se hace esa máquina? Hay un solo lugar del mundo, en Ámsterdam. Sorpresa, ¿no? Que el futuro tecnológico del mundo está en Taiwán y está acá. Y por lo tanto, Taiwán, entonces hoy día que los americanos están con la idea de que tienen que defender su capital tecnológico, están en esa guerra. Hay otra cosa, y después están los diseñadores de chips, que son los que diseñan el uso o las aplicaciones, están todavía la mayoría de ellos, no solo están en el Silicon Valley, algunos están en Londres o en torno a Cambridge. Bueno, esos diseñadores, yo diría, fíjense en una compañía que se llama NVIDIA, sí. NVIDIA, con sí. NVIDIA, que partió como una diseñadora de juegos, pero ahora es la que diseña los mejores diseños que tienen, donde aplican tecnología nueva. Toda esta maquinaria de chip tienen haciéndose eso. Ahora, los americanos, por primera vez, los últimos 2 años, eso es una continuidad entre Trump y están limitando el uso de los chips de cierto nivel. Entonces va a haber una guerra de espionaje tremenda ahí. Porque el futuro se juega, porque por primera vez la misma tecnología que nosotros usamos en los aparatos diarios, computadores, teléfonos, es la que se aplica para el grande control de los misiles y del aparato y de la intercepción automática. Si no existiera eso, el Pentágono tendría que gastar billones y billones de dólares que hoy día le sale más barato, porque la tecnología es la misma, entonces el software es distinto. Entonces te cuento eso, y así como eso uno tiene que ir mirando en otros lugares para otras tecnologías, para otros fenómenos. Ahora, hay que tener cuidado en esto, porque nosotros cuando hablamos de tecnología es cuando llegamos muy atrás en la historia. Nos decimos, oye, estamos usando un celular, el celular lleva 20 años en hacerse. Después hay cosas de alcance político. La otra cuestión importante, Soledad, es la geopolítica. O sea, el mundo no es una taza de leche, es una lucha grande. Hoy es más evidente, ¿no? ¿Ah? Hoy es muy evidente. Claro, pero esa lucha tiene, y lo que hay hoy día es por primera vez un Estado capaz de competir a Estados Unidos casi de igual a igual, y que si lo dejan andar por mucho tiempo, es por un simple problema de población, se van a dar un dato siguiente, ¿no es cierto? Fíjate que Estados Unidos es la 4ª parte en población de China. Entonces, eso quiere decir que si los chinos adquieren la mitad del ingreso americano, van a ser el doble en Producto Geográfico Bruto que los americanos. Y eso significa que van a tener un army más grande, porque en función de eso. Entonces, esa ley está andando. Y los americanos no se dieron cuenta de esto hace muchos años. Empezó con Trump eso, a tomarse más en serio, y es lo que él va a decir siempre, pero Biden lo ha seguido. Tenemos este problema. Después tenemos este problema más gordo que el de calentamiento global, donde, salvo de Greta, la famosa niña, nadie se ha tomado en serio ese asunto, y eso no va a ocurrir a menos que haya un pacto entre China y Estados Unidos. Y ahí puede ocurrir que estas dos fuerzas que están en oposición en algún momento se pongan sensatos y dicen que vamos a colaborar en esto. Entonces hay mucho problema serio. Ahora, el problema del calentamiento global no es un problema
de calentamiento global, es un problema de cambio del eje de la civilización. La naturaleza no es para usarla y multiplicarnos, como dice la Biblia. Es una cosa que requiere nuestro cuidado. Y si no la cuidamos, va a irse en una dirección contra nosotros, porque simplemente no piensa, simplemente está ahí. Tenemos que verlo cómo va a ocurrir, y eso va a significar cambiar hábitos. Sin duda. Fernando, hábitos profundos, por ejemplo, derecho a volar, derecho a muchas cosas que hoy día lo consideramos parte de nuestras libertades, van a no ser parte de nuestras libertades. Sin duda, ya que lo has mencionado y que entraste en el tema de la geopolítica, yo quería hacerte esa pregunta. ¿Cuál de todos estos problemas que vemos hoy día en el mundo, que nos generan mucha ansiedad, por otra parte, que hacen que el mundo sea muy difícil para las generaciones actuales y venideras, tal como lo planteaste, es el que más te preocupa? Mencionaste ya... Yo tengo la siguiente Deja solo sumarte dos. En algunas conversaciones con Humberto Maturana hablaba también de la sobrepoblación, ¿no? La sobrepoblación, sumemos la inteligencia artificial, sumemos también los gobiernos ineptos, ¿no? Lo difícil que está haciendo hacer política. Claro, todos los gobiernos son ineptos ahora. Pero, ¿qué te preocupa de todo eso? ¿Cuál es lo que más te preocupa? Mira, yo no me preocupo. ¿No? ¿Te ocupas? No, porque sabe que preocuparse. ¿Qué va a hacer un tipo de 81 años preocuparse de todo el mundo y no vivir bien los últimos años que le quedan? Sería absurdo. Pero lo que hay que hacer es especializarse y tener antenas. Las antenas no se preocupan, las antenas te alimentan. Entonces, lo que yo hago, digo, mira, ¿qué puedo hacer yo en mi vida? Yo puedo contribuir, yo creo, a mejorar las conversaciones humanas. Okay. En política, en educación, en todos lados. Y en eso quiero escribir una obra clásica. He escrito 4 libros, quiero escribir este otro libro. Todos los días me levanto temprano, tengo empresa, tengo alumnos que educar. Y celebrar que llegué a esta edad y estar agradecido a la vida. Entonces, yo diría, la primera cosa es agradecido a la vida, porque si no, uno se preocupa demasiado. Ahora, hay que leer y hay que hacer conversaciones. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es conversar con mis nietos, intencionalmente, para saber cómo piensan. Yo tengo nietos de 30 años y tengo nietos de 10 para abajo, son todos mis nietos. Así que, ya. Entonces, con ellos también me alimento de esta historia, pero yo no voy a arreglar la geopolítica del mundo. Entonces, de lo que no puede arreglar uno, rece, como digo yo. Rece. Coméntanos. Fernando, aparecen preguntas para ti, quiero interpretar a quienes están acá. Te preguntan lo siguiente: ¿cómo has visto y cómo crees que viene el futuro respecto de las redes sociales y su impacto en nuestro convivir? Te lo pregunta José Andrés Galdames. Espérate, ¿Cómo has visto y cómo crees que viene el futuro respecto a las redes sociales y su impacto en nuestro convivir? Yo creo que las redes sociales son un peligro para la humanidad, porque es un hablar irresponsable, fundamentalmente. Y un hablar preocupado de tener gente que le guste, no que sea bueno, que sea malo. Se promociona mucha... Ahora, ¿cómo se logra hacer eso? En primer lugar, no participando. Yo inventé una cuenta en Facebook. ¿En Facebook? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿En Facebook? Sí. ¿O en Instagram? No, en la otra. ¿En Instagram? Instagram. Ah. Para ver cómo era. Ya. La misma historia, que te quiero mucho, que no te quiero mucho, que sí que quiero... En simple. No, entonces, no hay... Pero hay otras cosas que me parecen fantásticas. A veces YouTube me parece fantástico. Uno YouTube lo puede usar. Yo digo, quiero escuchar a Raúl, como tocaba Raúl, voy a YouTube, encuentro 30 cuestiones. Quiero hacer, en fin, quiero de repente escuchar a Mochati, lo encuentro en YouTube. Entonces, estoy en Chile, entonces YouTube es una cosa impresionante, pero tengo capacidad de elección, no me están pidiendo ninguna cosa, qué sé yo. Yo estoy dispuesto a pagar sin ser parte de un club si es necesario que eso. Entonces, depende mucho de lo que queremos hacer. Le digo, las redes sociales son un síntoma. Yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Ustedes saben que los niños en el mundo lo que más usan es ¿cómo se llama? ¿TikTok? ¿Se llama? Sí, TikTok. Pero los chinos tienen una regla. Solo 4 horas a la semana. Los chinos no tienen esa regla para Occidente. Saben perfectamente que Occidente se deja intoxicar por el abuso. Ahora, yo creo que el TikTok no le hace mal a los niños 4 horas a la semana. Yo he jugado juegos seriamente y me han servido mucho para poder entender la acción.
Pero sí, yo creo que las personas se deliran, hace muy mal. Entonces, vamos a tener que regular. Y eso tiene que discutirse, tiene que ser el problema, no con moralismo o con... Yo le voy a contarte una cosa que me pasó cuando yo era senador. No voy a apelar a nadie, pero voy a decirlo aquí. Una vez yo era parte de una comisión que teníamos que preocuparnos del derecho a la propiedad intelectual. Y había urgencia de sacar esta ley porque el acuerdo con los Estados Unidos, esto era el gobierno de Lagos, yo creo, sí, teníamos que aplicar. Y entonces se discutía, porque lo pedían los americanos, si la biblioteca de Coquimbo hacía una fotocopia de un libro de la Biblioteca Nacional, era legítimo o ilegítimo. Te das cuenta que ese problema desapareció hace rato. Pero los americanos insistían en esas cosas. Entonces yo llegué y saqué un Kindle. ¿Tú sabes el Kindle? Que recién habían salido. Como me estalla al día, un Kindle recién salió. Dije, en esta maquinita voy a poner unos 1000 libros. Pero en 10 años más puedo poner 1 millón de libros. Porque la ley de Moore dice que se duplica cada año la capacidad de la memoria. 2 por 10, ingeniería, 1000 por 10, millón de años, ya. Hace mucho más sentido, le dije, estás discutiendo esta cosa, que regalémosle unos Kindle que van a costar 3 pesos a la gente en unos años más, pongamos todo el conocimiento nacional a los autores nacionales y les pagamos una mesada por ello, que más que vendan, y se acabó el problema. Y me quedaron mirando de la UDI al Partido Socialista, ¿ok? Comunista no, porque no había senador comunista. ¿Okay? Entonces me quedaron mirando y me dijeron, oye, Fernando, eso es para la próxima ley. Para la próxima ley. Y yo ahí, la única idea que se me cruzó por la cabeza, dije, de este lugar tengo que irme luego porque no pertenezco. No quiero seguir acá. Lo que hice exitosamente. Fernando, te preguntan, me interesa saber más sobre lo que mencionaste de aprender a no tener expectativas. Te lo pregunta Enrique Marín. Expectativas. Ya. O sea, mucha gente sufre porque se frustran, dice. Pero ¿qué es lo que es la frustración? La frustración consiste en que no pasó lo que tú querías que pasara. ¿Cierto? En eso consiste. Entonces la pregunta, ¿pero por qué querías lo que pasara? ¿Por qué tenemos que tener tantos querías? Yo digo, uno tiene pocos querías, porque no tiene mucho tiempo, no tiene mucho... Pero a los que tiene, a los quereres que le importan, a los quereres que tiene que cuidar, a eso hay que dedicarse. Y eso ya no lo maneja con expectativas, lo maneja con acciones, y con seguro, y con riesgo, y con un montón de cosas. Entonces, yo normalmente cuando me toca enseñar a gente, y lo veo, mire, es que me frustré. Bueno, maneja tu expectativa. Entonces, la expectativa es una cosa que se inventan. Pero la gente confunde el deseo de algo con una expectativa. Y los deseos pueden ser infinitos, como lo dijo Buda. Los deseos soltados producen sufrimiento. ¿Para qué vamos a tener esto? Entonces ahí es donde te identificas que hay un déficit que tenemos social. Podemos hacer cálculos tremendos de cualquier cosa, pero en la vida cotidiana somos necios, porque no sabemos el arte de convivir en redes. Y el arte de convivir en redes no pasa por la información, pasa por los compromisos y por la emocionalidad. A propósito de eso, Jorge Gironás